Y espero me confirmen que se está viendo mi pantalla. ¿Listo? Listo. En este momento, inicié a compartir mi pantalla. Porfa, me confirman que se está viendo. Bueno, vamos a suponer que sí. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí entonces nuestra guía número 6. Nuestra guía número 6 correspondiente al tema o al área común del cálculo. Vemos en nuestro gráfico algo muy llevado hacia lo que es cálculo, que son pues unas fórmulas matemáticas un poco más simbólicas, llevadas pues, a letras como tal. ¿Cómo iniciamos nuestra guía de cálculo? ¿Cómo arrancamos esta clase? Pues directamente entrando en materia. ¿Y con qué nos vamos a encontrar directamente en cálculo? Con una función matemática. Bueno, nos dicen, responde a la pregunta 1 a 3 de acuerdo con la siguiente información. Para tratar la arritmia cardíaca, que es la alteración del ritmo cardíaco, de un paciente se aplica un medicamento al torrente sanguíneo en forma intravenosa. La concentración C del medicamento después de T horas está dada por la expresión T a la 3.5T sobre T más 1 miligramos por litro. La primera pregunta nos dice, de las siguientes gráficas, la que representa correctamente la función dada. ¿Listo? Entonces vamos a tener 1 minuto y medio para encontrar nuestra solución. ¿Listo? ¿Encontramos alguna solución? ¿Alguna respuesta? Bueno, veo que por el momento tenemos opciones de respuesta. Angie nos dice la D. ¿Listo? Vamos a ver cuál es la opción o la respuesta correcta. O cómo. Y también, pues obviamente, vamos a ver cómo llegar a esa respuesta. ¿Listo? ¿Qué nos dice el enunciado? Simplemente nos dicen que nos van a dar una fórmula matemática para encontrar alguna información. Eso es realmente lo que nos dice. El último renglón del enunciado nos pregunta, o nos dice, perdón, nos habla de una concentración, le han dado ya un nombre, que es C, de un medicamento, y nos habla de T en horas. ¿Listo? Y la fórmula que nos están dando, pues es esta. Regálame un segundo. Eso, perfecto. C de T. Cuando tenemos una función matemática, tenemos que recordar que esto se lee C de T, la concentración de nuestro medicamento en un tiempo T. ¿Listo? O sea, si nos dicen concentración en 2 horas, esta T la reemplazamos por un 2. Efectivamente, todas las T's que encontremos la reemplazamos por un 2 y vamos a encontrar la concentración al pasadas 2 horas. ¿Listo? Pero bueno, el primer punto, la primera opción de respuesta nos dice,
de las siguientes gráficas, la que representa correctamente la función dada CDT es, vemos la A, la C, la B y la D. Vemos, por ejemplo, que la A y la C pues, tienden como a parecerse, la B pues es una línea recta, y la D pues es una línea recta pero inclinada, una diagonal. Bueno, entonces veamos la explicación. Nos dice, se descarta las opciones B y C debido a que el evaluar T0 en la función C de T, la respuesta debe ser 0, debido a que el punto 0.0 hace parte de la gráfica. ¿Cómo así? Claro, nosotros ¿qué podemos, de dónde podemos, en palabras coloquiales, echar mano para saber cuáles de estas gráficas es la que responde a nuestra pregunta? Uno es ver o analizar la gráfica en tiempos o en espacios donde sabemos cómo se va a comportar nuestra función. Es decir, si yo, por ejemplo, coloco el tiempo t igual a 0, o sea, cuando apenas se le va a inyectar el medicamento al paciente, obviamente, si apenas se le va a inyectar el medicamento al paciente, dicha concentración o el paciente va a tener concentración de ese medicamento igual a 0. No tiene medicamento, apenas se lo van a aplicar. O sea que si yo coloco en todos los sitios donde encuentro una T un 0, la concentración o la función me debe dar igual a 0. O sea, lo comprobamos. 3.5, esta T la reemplazo por 0, entonces 3.5 por 0 es 0. Esta T igual a 0 más 1 es 1. Nos queda 0 sobre 1. Y 0 sobre 1 es 0. Efectivamente, vemos que hay razón en las palabras o en la lógica que le estamos colocando. O sea que cuando nuestro eje X valga 0, porque vemos que nuestro eje X dice horas transcurridas, cuando hay 0 horas transcurridas, la concentración del medicamento debe ser igual a 0. Por ese motivo, vemos que en la opción A, la curva arranca en 0, perfecto, excelente. La opción vemos que no, que arranca como en 1 más o menos. Por ende, se descarta esta opción de inmediato. La opción B, vemos que también arranca desde un valor entre 3.75, podríamos decir, y también se descarta de forma inmediata. La D, vemos que también arranca desde 0. O sea que tenemos dos opciones de respuesta, A y D. Bueno, entonces ahora tenemos que entrar a analizar dichas dos gráficas. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, se nos dice, consideramos analizar las gráficas a donde a un función lineal. Este punto es clave. Y se ha colocado en la guía debido a esto. Se nos está hablando de función lineal en la explicación. Es clave, y digo que ese punto es clave, porque hay, como se los he repetido en clases o en varias ocasiones, es necesario, es muy necesario que nosotros tengamos o recordemos lo que hemos visto a través de nuestra academia, de nuestro bachillerato, más que todo. Una de las cosas que debemos recordar es, pero bueno, no hay tanto problema. En la guía siguiente, en la guía número 7, hacemos un pequeño recorderis de cómo se comportan las funciones o las formas que tienen las funciones matemáticas. ¿Listo? Pero bueno, para esta clase y para esta guía, quiero que sean muy conscientes y vean esta función. Si vemos esta función, vemos que tenemos una t multiplicando nuestro numerador, pero tenemos también una t sumando abajo, sumándoselo a un 1. Siempre que veamos esta forma de función, siempre, y eso sí, grábenselo en la cabeza, siempre que tengamos esta fórmula de función, donde tenemos un número multiplicando por t sobre una t sumando a otro número, esta función se comporta de una forma curva, como la que tenemos en la opción A. Siempre, eso sí, mejor dicho, pongan la firma que cuando tengan esta forma de función, siempre van a tener curvas del estilo de la opción A, incluso de la opción de la forma de la opción C, pero pues se la descartamos iniciales de 0. ¿Listo? Cuando, si en esta función no hubiera estado el denominador, o sea, no hubiéramos tenido la suma que hay abajo, la curva se comporta como la respuesta D. ¿Listo? Entonces, son como las cositas que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, así sabemos cuál es la respuesta. De esta manera se analiza la pregunta para llegar a la respuesta correcta. Bueno, teniendo eso ya en cuenta, veamos la opción 2.
El enunciado es. El enunciado nos dice, la concentración del medicamento en la sangre del paciente alcanza los 1.5 miligramos litro cuando T es igual a un cuarto, o sea, a un cuarto de hora. B nos dice es igual a 3 cuartos de hora. C es igual, T es igual a 1 en la opción de respuesta C. Y tenemos un fraccionario mixto de 1, un cuarto para la opción D. Aquí pues se alcanza a ver un poquito de cómo inicia la sesión. Pero bueno, van a tener para este ejercicio 1 minuto para encontrar la respuesta. ¿Listo? Listo. Tenemos una opción de respuesta. Bueno, parece ser que por el momento no tenemos opciones de respuesta. Vamos a ver cómo se soluciona dicho ejercicio. Dejé que se viera un poco el cómo se plantea o cómo se inicia el ejercicio. ¿Vale? Nos dicen que el enunciado o la información que nos da el enunciado es que tenemos una opción que nos va a decir la concentración que va a tener una persona en su sangre de un medicamento denominado C después de pasar unas horas, cual sea. ¿Listo? Ahora, la pregunta nos pregunta, ¿la concentración de medicamento en la sangre del paciente alcanza los 1.5 miligramos litro? ¿Cuándo? Es decir, nos están dando la concentración en la sangre. Ya nos están diciendo a qué es igual dicha función. Por eso se inicia igualando la función que nosotros tenemos a 3.5t igual sobre t más 1. Es igual a 1.5. Claro, si nosotros ya sabemos a qué vale c vale 1.5, entonces, ¿qué nos queda? ¿Y qué nos están preguntando? Nos están preguntando por t. Nos están preguntando en qué momento o en qué tiempo, al pasar cuánto tiempo, la concentración es de 1.5. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Igualamos nuestra función a 1.5. Y eso se ha trabajado en todo el bachillerato desde que vimos ecuaciones. ¿Vale? Entonces, el denominador que está dividiendo lo multiplica 1.5 por t, aquí 1.5 por 1, 1.5, en este caso, esta resta nos da 2t igual. Sabemos que 1.5 es lo mismo que nosotros tener 3 medios. 3 dividido 2 es igual a 1.5. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, nuevamente, me excuso, la guía tiene este pequeño error. Es t igual a 3 medios sobre 2. No sobre otro fraccionario, no, sino sobre 2. 3 medios sobre 2, hacemos o practicamos la famosísima ley de la oreja, que consiste en los de con los de arriba. Vamos a nuestra opción de respuesta y la respuesta correcta era la opción B. Listo. Tenemos aquí un ejemplo de lo que se nos puede pedir en las pruebas saber 11 con estas funciones.
Nos pueden dar una función, dar el valor al que es igual esa función. Lo que vamos a hacer es la ecuación. Mucho se ven este tipo de ejercicios donde ya nos dan la función, dicen aquí es igual y debemos siempre despejar un incógnito. Y listo. Así se soluciona. Se nos dice. Otra manera de hallar la respuesta correcta sería evaluando cada opción de respuesta en la función C de T y la que dé como resultado 1.5 sería la respuesta correcta. Claro, efectivamente, si nos damos cuenta, las opciones de respuesta que nosotros tenemos son opciones de tiempo. O sea, que si yo evalúo o menos bien dentro de dichos valores, voy a encontrar una concentración. Por ejemplo, hagámoslo que es la opción más fácil. T igual a 1. O sea que en mi función, en todos los entre T, coloco C, aquí entre paréntesis por 1, 3 por 5. T igual a 1 más 1 sería 2. O sea que nos queda 3.5 sobre 2. Ya. O sea que sería 3.5 sobre 2. Una pregunta. ¿Se está viendo la pantalla en este momento, chicas? ¿Me escuchan? Sí. Ah, vale, qué pena. Es que me pareció un letrero que decía que tenía problemas de conexión. Entonces me asusté, pensé que me había desconectado la llamada. Vale, estábamos. ¿En qué otra opción es analizar las cuatro opciones de respuesta en nuestra función? Estamos analizando la opción, analizando el t igual a 1, donde encontramos que íbamos en 3.5 sobre 2. Si recordamos 3.5 es lo mismo que tener 7 medios. 7 dividido 2 es 3.5. O sea, 7 sobre 2 nos da igual a 7 cuartos. Y la pregunta nos pregunta es cuándo la concentración es 1.5. De esa forma descartaríamos la opción C. Ahora, tendríamos que hacer eso con todas las opciones de respuesta. Efectivamente, en algún momento vamos a llegar a la respuesta correcta. Claro, pero se escucha muy distorsionado. ¿Todo el tiempo o solo pues? Porque sí me pareció un letrero que tenía mala conexión en algún instante. Todo el tiempo. Chao. Ahí sí, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, regálame un segundo, voy a montarme un segundito, voy a ver qué sucede. Realmente, entonces, con esta nueva realidad es bastante complicado este tema. Entonces, pues no sé cómo se me escucha en este instante.
más o menos. Bueno, pues vamos a intentar, mejor, profe, vale. Voy a intentar continuar, pero voy a estar muy pendiente de lo que me digan, ¿vale? Si no, pues me va a tocar desconectar incluso todo el router para reiniciarlo. Entonces me voy a desconectar un rato, ¿vale? Pero entonces intentémoslo ahorita. Intentémoslo así un momento y si otra vez se me escucha de esa forma, pues me desconectaré un rato mientras reinicia el router, ¿vale? Bueno, entonces estamos viendo esta opción de analizar cada una de las opciones de respuesta que nosotros tenemos en la función que nos da el mismo ejercicio. Pero ¿qué pasa? Efectivamente vamos a llegar a la respuesta correcta. Claro, es verdad que vamos a llegar a la respuesta correcta. Pero tenemos algo en contra, o algo muy grande en contra, y es el tiempo. Realmente es el tiempo lo que nos juega una mala pasada, digámoslo así, en las pruebas a ver. Y sí, yo sé que soy bastante cansino y eh, siempre estoy diciendo o estoy repitiendo el tiempo en la prueba a saber, pero es que es muy importante. Como se los he recordado o se los he mencionado siempre, la prueba se estipula más o menos un tiempo de 2 minutos o 2 minutos y medio por pregunta, teniendo en cuenta todas las áreas comunes. Pero, por ejemplo, la lectura crítica va a ser preguntas que les van a tomar más tiempo. Es verdad, van a tener que leer, van a tener que hacer análisis. Entonces, de pronto les toma más tiempo de 2 minutos. Entonces, ¿qué toca hacer? En pruebas como las de matemáticas, donde hay respuestas que pueden salir muy inmediatas. Y es precisamente, entonces tenemos dos opciones de respuesta, dos opciones de forma de desarrollar el ejercicio, pero vemos que una de ellas es mucho más rápido que esta. Sí, es verdad que nos toca hacer más procesos temáticos, pero vamos a fija, digamos así. O, o tenemos la respuesta de inmediato. Mientras, por ejemplo, iniciamos desde la opción A. Nos damos cuenta que la opción A no es respuesta correcta. Por algún motivo decidimos probar la opción C porque vemos que P es igual a 1, o sea, se nos va a hacer más fácil la evaluación del ejercicio. Entonces nos damos cuenta que tampoco fue y ya realizamos operaciones para dos opciones de respuesta. Ahora, obviamente la opción B es un fraccionario, la opción D es un fraccionario mixto. Entonces escogemos la opción B y probamos la opción B y nos vamos a dar cuenta que es la opción correcta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tocó hacer? Pues, tocó hacer tres operaciones para llegar a la opción correcta. Mientras que de esta manera vamos a llegar a la opción correcta de forma más directa. ¿Listo? A ver. Bueno, no. Tres, ¿qué nos dice? Ay, bueno, ya les dejé ver una parte. Pero bueno, ¿qué nos dice? Respecto a la concentración del medicamento en la sangre, no es correcto afirmar que opción A dice T igual a 1, la relación es igual a 1.75 miligramos litro. La opción B nos dice, para algún tiempo T, la concentración es 4.5 miligramos por litro. La opción C nos dice T igual a 1, a 6, perdón, la concentración es 3 miligramos por litro. Y la opción D nos dice, para algún tiempo T, la concentración es 1/2 miligramo litro. Nuevamente, tienen minutos para esta pregunta para encontrar la respuesta correcta.
Listo. ¿Qué de respuesta encontramos? Parece que no tenemos de respuesta. Realmente me preocupa mucho el problema de la conexión. Entonces, vamos a ver esta respuesta. Así me están escuchando de pronto. Y se perdió la conexión. Hola, chicas. Me tocó conectarme desde el celular. Vale, ahí me volví a salir. Supuestamente me volví a conectar, reinicié. Bueno, porfa, ¿cómo estamos o cómo me están escuchando en este instante? Si no, vale. Les pido excusas, realmente pues son cosas que se me salen de las manos, pero bueno, intentemos seguir de esta forma. Si no, ya pues vemos qué otra opción tomamos, ¿vale? Tal vez, no sé, desde el celular compartir datos. Bueno, vamos a ver cómo seguimos trabajando. ¿Listo? Estamos en la pregunta 3. En esta pregunta o en este enunciado se nos pregunta cuál o qué opción de respuesta no es correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente, la única opción que tenemos para este tipo de preguntas es analizar las opciones que nos dan. Realmente no tenemos alguna fórmula en específico que nos dé la respuesta exacta de inmediato. No, realmente tenemos que entrar a analizar cada opción de respuesta. Entonces, ¿qué nos preguntan? Efectivamente, en la pregunta 1 o en la opción de respuesta 1 nos dice, si T es igual a 1, la concentración es 1.75 miligramos litro. ¿Qué hacemos entonces? Pues en nuestra función que ya nos dieron, evaluamos igual a 1.
¿Listo? Entonces, en todo lugar donde nosotros nos encontremos una T, colocamos un 1. Realizamos 3.5, 1, 3.5 sobre más 2, 3.5 sobre 2. Y 3 es 1,75 gramos litro. O sea que la opción A es correcta, pero nos está preguntando por la opción que no es correcta. De la A se descarta. Bueno, pregunta. La opción B que dice, para algún tiempo T, la concentración es 4.5 litros. Ya, la concentración que debemos hacer, pues igualar toda la función a 4.5 y despejar T. Bueno, es lo que hacemos aquí, donde tenemos 4.5 igual a 3.5T sobre T más 1. Despejamos pasando a la suma que está en el denominador al otro lado a multiplicar, distribuimos 4.5 por T, 4.5 por 1, los términos en T los pasamos al lado izquierdo, realizamos esta operación, nos damos cuenta que nos queda una T negativa, seguimos nuestra operación y al final nos damos cuenta que T nos da igual a menos 4.5. Pero si vemos el enunciado o vemos nuestro ejercicio, es que realmente qué pena. No me había fijado que la pantalla también se dejó de compartir. Que en este instante está entrando a compartir la pantalla. Regálenme un segundo. Sí, definitivamente. Casi no te querido sí funciona muy bien. Por algún extraño motivo que desconozco, no quiere compartir la pantalla en este momento. Nuevamente, chicos, tengo muchos problemas con esto. Vamos a ver. Compartir pantalla. Vale, perfecto. Bueno, tocó con los datos. El Wi-Fi de la casa definitivamente no quiso funcionar. Cualquier cosa que vuelva a suceder, porfa, me la hacen saber nuevamente. Y qué pena con ustedes, ¿vale? Bueno, en este momento ya deben estar viendo mi pantalla. Entonces vamos a continuar, ¿vale? Como les estaba diciendo, para el ejercicio 3, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar cada opción de respuesta que nos está dando el mismo enunciado. De esta forma, al evaluar la A, encontramos que es verdadera, pero el enunciado o la pregunta nos está preguntando por la opción de respuesta que no es verdadera, o sea que no es correcto afirmarla. Para eso, entonces, pasamos a la siguiente opción, que es la opción B. En la opción B se nos dice, para algún tiempo T, la concentración es 4.5 miligramos litro. Ya nos dimos cuenta en el ejercicio anterior que cuando se nos da la concentración o se nos da la igualdad de la función que estamos viendo, ¿qué debemos hacer? Igualar la función a dicho valor y después despejar el valor de T. Eso es lo que hacemos en este punto. 3.5 por T sobre T más 1 va a ser igual a 4.5. Y despejamos T. Pasamos esta a multiplicar, distribuimos el 4.5, luego los valores que tienen T la pasamos al lado izquierdo, continuamos nuestras operaciones y al final vamos a encontrar que T es igual a menos 4.5.
Pero si nosotros nos acordamos o vemos el enunciado, T nos habla de horas, es tiempo. Nosotros simplemente no podemos tener un tiempo negativo. ¿Por qué? Porque es como decir que nuestra función viaja hacia el pasado. Quiere decir que cuando hace 4.5 horas, el paciente tendría una concentración. Entonces es como un viaje hacia el pasado. Cuando en estos ejercicios nos da un tiempo negativo, es como si tuviéramos la propiedad de viajar al pasado. Por ende, la opción B es falsa. Un tiempo T no se puede dar. ¿Y qué nos está preguntando el enunciado? Efectivamente, ¿cuál de estas proposiciones es la falsa? En ese orden de ideas, la respuesta para el enunciado 3 es la B. ¿Listo? Entonces, tenemos tres tipos de ejercicios o tres tipos de análisis para una misma función en el área del cálculo. Uno, perfectamente nos pueden pedir o preguntar por un análisis gráfico o de ver cómo se comporta la función que nos están dando. Dos, se nos permite o nos piden hacer alguna serie de cálculos con la fórmula matemática. Y tres, se nos pide hacer todo lo que podamos con la fórmula matemática que nos está dando. Buscar realmente la opción que nos sirva prácticamente. Asimismo, en estas tres opciones de respuesta vemos que la pregunta 1 es una pregunta un poco más rápida de solución. La pregunta 2 nos va a tomar un poquito más de tiempo ya que nos exige hacer algún procedimiento matemático. Y vemos que la opción 3 realmente es una opción mucho más lenta, más demorada, nos va a tomar más tiempo. Porque pues no tenemos más opción que simplemente evaluar cada una de las opciones de respuesta que tenemos para el ejercicio. ¿Vale? Bueno, eh, bueno, chicas, voy a enviarles el formulario de asistencia, porfa, para que las tres lo diligencien. Cuatro, perdón. No, sí, las tres, perdón. Diligenciamos el formulario de asistencia. Me voy a mutear un momentico y ya continuamos, ¿vale? Listo. Veo que Valentina y Angie ya diligenciaron el formulario de asistencia. Entonces, te invito, porfa, Clara, para que lo diligenciemos, ¿vale? Para que diligenciemos el formulario de asistencia. Pues hoy somos muy poquiticos, pero pues bueno, no hay ningún problema, ¿vale? La profe Estela me dijo que estaban como con las togas y eso, entonces no hay problema. Bueno. Listo. En ese momento acabé de volver a compartir la pantalla para que continuemos. Bueno, ¿qué nos siguen diciendo que nos dice? Tenemos un nuevo enunciado o una nueva pregunta, donde se nos dice, responda a las preguntas 6 a 8 de acuerdo con la siguiente información. En el sistema de coordenadas cartesianas que se muestra en la figura, se ha representado la trayectoria parabólica del salto de una rana. El desplazamiento horizontal que alcanza la rana en un salto es de 3 metros y la altura máxima es de 1 metro. Bueno, y vemos el gráfico que representa dicho salto.
Nos hablan de coordenadas cartesianas, pero las coordenadas cartesianas simplemente es un gráfico de X y Y, donde nos dicen que la distancia máxima que alcanzó en X fueron 3 metros y que la altura máxima que alcanzó la ranita fue de 1 metro. ¿Listo? Eso en últimas es lo que nos dice. Ahora, ¿qué se nos pregunta? Nos preguntan, la ecuación que describe la trayectoria del salto de la rana es A, B, C y D respectivamente. Bueno, entonces vamos a tener 2 minutos para solucionar esta pregunta, ¿vale? Listo. Opciones de respuesta. Bueno, vemos que en este momento, o hasta este punto, todavía no tenemos opciones de respuesta. Veamos, entonces, cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, como se pueden dar cuenta, el cálculo siempre va muy enfocado a lo que es funciones. Claro, efectivamente, es un núcleo. El cálculo se basa siempre en funciones que representan algo, en este caso, esta función que va a representar el salto de una rana. Para el primer punto vimos que la función que representa la concentración en la sangre de un medicamento. Entonces vemos que el cálculo, ya vemos hacia dónde siempre va el cálculo en las áreas, en las pruebas Saber 11. Siempre va enfocado hacia el área o hacia el mundo de las funciones y el cálculo, bueno, sacarle información a una función. En este punto se nos pide como tal que encontremos la función. En el punto anterior nos daban ya la función. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto? Pues solo tenemos una manera, o una de las maneras más rápidas de hacerlo, es comprobando las funciones con puntos o valores que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que antes de que la ranita salte, o sea, aquí, su desplazamiento horizontal, o sea, en X, va a ser 0 porque aún no inicia a saltar, al igual que su altura. La ranita todavía no ha empezado a saltar, o sea que está pegada al piso. Por ende, en este punto 0, 0 vemos que la gráfica es 0. Nos tiene que dar igual a 0. Bueno, esto es una parte que ya tenemos. Ahora, al final, cuando la ranita termina de saltar, vemos que la altura nuevamente es 0. Claro, ella salta, hace todo el movimiento y cae otra vez al piso y se queda en el piso. O sea que su altura es igual a 0. Pero su desplazamiento en X, o sea, ya se ha corrido 3 metros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer?
lo que se nos muestra aquí, evaluar cada una de las funciones. La opción A nos habla de que es incorrecta debido a que el punto 0,0 no hace parte de la función. ¿Cómo evaluamos esto? Pues simplemente colocamos los valores que conocemos, x igual a 0 y y igual a 0. Si yo hago ese reemplazo, veo que y en 0 va a ser igual a esta operación que al final nos termina dando menos 5 cuartos. En ese orden de ideas, vemos que menos 5 cuartos no es igual a 0. Entonces se descarta la opción A. Ahora, la opción B. ¿Qué nos dice la opción B? X al cuadrado, X y Y. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo. Reemplazamos dichos puntos en esta opción de respuesta. Vemos que y igual a 0 es igual a, hacemos la operación y efectivamente nos queda que y igual a 0 es igual a 0. O sea, se cumple la función. Esa función nos sirve. Ah, bueno, perfecto. Decimos nosotros, ya tenemos una función que podría servir, pero tenemos que tener en cuenta algo y es algo muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de funciones, hay puntos que nos pueden funcionar, pero tenemos que tener la claridad de al menos 2 puntos nos tienen que funcionar. En ese orden de ideas vamos a analizar el punto en el que 3,0 pasa por la función. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo evaluamos. Y en 3 va a ser igual a todos los valores donde haya X, colocamos un 3. Evaluamos la función y nos damos cuenta que vamos a obtener un 0. O sea que funciona realmente también. Cuando X vale 3, Y, su altura vale 0. Ah, bueno, perfecto. Tenemos 2 puntos en los que funciona. Ahora, si nos damos cuenta de nuestra función, es una curva, no es recta. Si fuera una recta, valdría con 2 puntos. Pero como es curva, tenemos que encontrar un tercer punto. ¿Cuál es este punto? Alguno que nos dictamine la curva que está teniendo nuestra función. En ese orden de ideas, analizamos ¿cuál punto? El punto medio, el único que tenemos, que es cuando la ranita esté exactamente en la mitad de su salto, su altura máxima va a ser de 1 metro. O sea, 3,3 medios sobre 0,1, perdón. Evaluamos y efectivamente y es igual a 1. O sea, cumple para todos los casos la opción B. Por ende, esa es la opción correcta. Si hacemos la evaluación para los otros puntos, nos vamos a dar cuenta que en ningún punto o para ningún punto funciona. La respuesta D nos hace énfasis o nos da la claridad en el hecho de que no podemos conformarnos con un solo punto. ¿Por qué? Porque si esta opción de respuesta la evaluamos en 0,0, nos vamos a dar cuenta que efectivamente funciona. Cuando nosotros evaluamos en 0,0, esta función da 0. Entonces, B y D en la primera función dan 0. Pero al evaluarla en la siguiente función, que es lo que han hecho aquí, ya nos damos cuenta que no corresponde a la opción correcta. ¿Listo? Ahora, el enunciado 7, ¿qué se nos pregunta? Se nos pregunta, si la rana se ha desplazado horizontalmente 1 metro, la altura del salto en ese instante es 8,9 metros. Cuando la rana se ha desplazado horizontalmente 2 metros, la altura del salto es... Tenemos esas 4 opciones de respuesta. Listo. Entonces dirán, profe, pero no nos dijo de tiempo, no nos dijo nada, no se quedó así callado y ya. Claro, ¿por qué lo dice? ¿Y por qué dio un tiempo tan corto? ¿Por qué me quedé callado como un tiempo tan corto? Es porque esta pregunta debe ser muy rápida. Son esas preguntas en las que las pruebas, a ver, les está diciendo, literalmente les está diciendo, vea, aquí tiene una pregunta donde la resuelve en 15 segundos y todo ese tiempo que se ahorró en esa pregunta lo va a tener que sí o sí gastar en otra, la que ustedes del área o del núcleo como que ustedes deseen. ¿Por qué es rápida? Tenemos opciones de respuesta o cómo hacerlo. La ecuación de la gráfica ya nos dimos cuenta o ya la encontramos, que es la opción B. Esta ecuación corresponde a la ecuación que demuestra este movimiento de la rana.
Entonces, una opción fácil o que podemos hacer es evaluar cuando x vale 2, que es lo que me está preguntando. Cuando la rana se ha desplazado 2 metros, o sea, 2 metros en x, la altura del salto es. Entonces, si yo coloco un 2 donde me encuentro x, hago todas las operaciones matemáticas, me va a dar 8 novenos, y de inmediato tengo la opción B, de respuesta a la opción B. Pero hay una forma incluso más rápida de hacerlo, de encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es esta fórmula? Pues viendo visualmente nuestra gráfica. Claro, efectivamente, si nosotros nos damos cuenta, desde este puntico hacia la derecha es exactamente igual desde este puntico hacia la izquierda. Esto se llama simetría. O sea, el lado izquierdo de la gráfica es simétrico, o sea, es igual al lado derecho. Por ende, si me están dando un punto en uno, ese punto va a tener exactamente la misma altura en dos, porque es la misma distancia que separa los puntos. ¿Qué es lo que nos dice aquí la observación? Teniendo en cuenta que la parábola es simétrica, podemos observar en su gráfica que la rana al desplazarse 2 metros alcanza la misma altura que al desplazarse 1 metro. Efectivamente, el enunciado nos dice, si la rana se ha desplazado horizontalmente 1 metro, la altura del salto en ese instante es 8,9 metros. Luego nos preguntan por la altura que alcanzó a los 2 metros de desplazamiento. Si vemos la opción gráfica, nos damos cuenta que es simétrico, o sea que van a ser iguales. De esa forma, de manera muy visual y lógica, de inmediato sabemos que la respuesta es la opción B. ¿Listo? Y por último, tenemos la pregunta 8, la cual sí vamos a resolver con tiempo. Nos dice, la ecuación y igual a menos x cuadrado más 2x representa la trayectoria del salto de una rana que en un instante alcanza un desplazamiento horizontal x y una altura y. El desplazamiento horizontal máximo es 2 metros y la altura máxima es 1 metro. Cuando la rana está a una altura de medio metro, el desplazamiento horizontal alcanzado puede ser, y tenemos opciones de respuesta. ¿Listo? Pues nuevamente tienen 1 minuto y medio para resolver esta pregunta. Listo. Bueno, vemos que aún estamos pasado el tiempo. No hay opciones de respuesta en el chat. Bueno, vamos a analizar cuál es la opción de respuesta correcta para este ejercicio. Nosotros de entrada podemos ver que el ejercicio es un poco más raro. ¿En qué sentido? En que nuestras opciones de respuesta, de entrada vemos que se nos coloca un O en medio de dos opciones. Entonces, como que, ¿qué? O sea, tenemos dos opciones por cada literal. Listo. En eso en cuanto a algo. Y también se nos habla de una ranita, pero nos están dando, uno, la ecuación a la cual responde la trayectoria de dicha rana. Nos están dando el desplazamiento máximo horizontal y la altura máxima que alcanza la ranita. Y luego se nos pregunta que cuando la rana esté a una altura de medio metro, o sea, un medio metro, el desplazamiento horizontal alcanzado puede ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, si ya sabemos que la altura, o sea, y, va a ser igual a
un medio, igualamos un medio a la función que nos están dando. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, ¿esto qué hay aquí? ¿Qué es? Si nosotros nos vamos al inicio de nuestra guía, está grandísimo, 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 y esto se ha trabajado mucho tiempo y es una herramienta impresionante, muy buena para resolver ecuaciones. No sé si se acuerdan su nombre, pero esta es la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática nos dice que un valor de x va a ser igual a menos b más menos la raíz de 4 de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. ¿Listo? Vamos a ver la respuesta. Listo. Aquí. Entonces, tenemos una ecuación. ¿Qué hacemos? Pasamos un medio que está sumando al lado derecho al lado izquierdo a restar. Entonces tenemos una ecuación, claro, menos x cuadrado más 2x menos 1, un medio, igual a 0. ¿Y qué tenemos que hacer? Encontrar el valor de x. ¿Cómo lo hacemos? Haciéndolo a papel y lápiz así, con las formas o despejando, que es lo que comúnmente conocemos, es una operación bastante, bastante compleja. Entonces, ahí sí existe el truco, o existe esta herramienta más bien, que se llama la ecuación cuadrática. Como les dije, la ecuación cuadrática responde al enunciado o a la forma de menos b. ¿Qué es b? ¿O cuáles son estas letras que les nombré? Estas letras van a corresponder a los cocientes o los numeritos que acompañan cada x. Por ejemplo, voy a acercar un poco más esto. Uy, creo que me excedí. Vemos que a la x cuadrada la acompaña un menos 1. Eso va a ser a. A la x solita la acompaña un más 2. Esto va a ser b. Y c va a ser igual a menos un medio. ¿Listo? Entonces, hacemos la cuadrática. Como les dije, la cuadrática es menos b, o sea, menos 2, más o menos la raíz de b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, menos 4 veces a, o sea, menos 1 por c, que es menos un medio, sobre 2a, 2 por menos 1. Realizamos todas las operaciones, o sea, elevamos este 2 al cuadrado, este menos 1 por menos un medio, y se lo multiplicamos al 4, eso nos va a dar 2, el 2 que tenemos acá, y multiplicamos el 2 por menos 1, tenemos un valor negativo. Ahora, pues restamos el 4 menos 2 y nos queda esta opción de respuesta, que x es igual a menos 2 más menos la raíz de 2 sobre menos 2. Vemos aquí tenemos un menos, aquí tenemos otro menos, pues simplemente cancelamos esos signos negativos. ¿Listo? Ahora, ¿por qué tenemos dos opciones de respuesta? Porque si nos fijamos, en medio o antes del racional hay un más menos. Si nosotros colocamos más en la mitad, este número, digamos que nos da 3, por ejemplo, no sé, se me viene en la cabeza. Y si colocamos el menos, también nos funciona. O sea, que la cuadrática en su gran mayoría de veces nos da dos opciones de respuesta y ambas opciones de respuesta son correctas. ¿Listo? Por eso este ejercicio y cuando les hagan preguntas sobre ecuaciones cuadráticas en la prueba a ver si les llega a salir, se van a dar cuenta que tienen dos opciones de respuesta, porque es que la fórmula cuadrática siempre les da dos opciones de respuesta, una con signo positivo y otra con signo negativo. Si vemos en las cuatro opciones de respuesta que nosotros tenemos, tenemos una con signo positivo y otra con signo negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Listo? De esta manera se solucionaba este ejercicio. Y listo. Listo, chicas. Como les decía, hoy es una guía bastante, mucho más corta en su teoría. ¿Y por qué? Porque realmente, bueno, voy a dejar de presentar en ese momento. Listo. ¿Por qué la guía es más corta? Porque el cálculo eh,
Bueno, volví, chicas. Realmente no sé qué sucede. Tengo un serio problema con el internet hoy. Pero bueno, les estaba diciendo que si se dan cuenta, el área de cálculo como tal va muy llevada en las pruebas a 11, va muy llevada a lo que es la evaluación de gráficos, pero gráficos llevados a qué? A encontrar una función. Y las funciones llevadas a lo que es funciones. O sea, realmente que el cálculo toca demasiado funciones. De algún estilo, de un tipo, ya vimos que pueden haber funciones lineales, exponenciales, que eso pues ya lo hemos visto a través del bachillerato, ¿vale? Entonces, por eso esta guía es un poco más corta, a pesar de que ese cálculo, pues que es el coco, pues, de muchas personas, nos damos cuenta que en la prueba de saber 11 simplemente tenemos que tener la claridad o ser conscientes de que nos van a preguntar eso sobre funciones. Entonces, ¿qué tenemos que prepararnos? ¿O para qué tenemos que prepararnos? Pues para una evaluación prácticamente de funciones. Aprender a cómo se manejan, si nos dan el valor de la función, pues igualar, todo este tipo de ejercicios que se pudieron ver o que podemos ver hacia dónde se enfoca la prueba. ¿Listo? Nuevamente me excuso. Una pregunta, ¿también va a estar preguntas de física? ¿En qué sentido? En el proyecto realmente nos enfocaron 100% al área de razonamiento. El área de física de la prueba saber, pues no lo vamos a dictar, pero te puedo decir que muchas de las herramientas que estamos viendo para el razonamiento cuantitativo sirven para el área de física. En el área de física que se pregunta, también te van a hacer análisis de gráficas o tablas. En algún punto te pueden preguntar por análisis de gráficas o tablas y te preguntan en la física, te preguntan ecuaciones que tú ya debes conocer o que la prueba te da. Por ejemplo, desplazamiento, eh, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces te dicen, un tren parte de la ciudad de, bueno, más bien, un bus parte de la ciudad de Popayán con una velocidad de 100 kilómetros por hora y va hacia la ciudad de Cali. Pasado, no sé, 30 minutos, ¿cuántos, ¿cuánto ha recorrido dicho bus? Cosas de este estilo. Si nos damos cuenta, pues hacen funciones de movimiento rectilíneo uniforme y va enfocado hacia eso, a ecuaciones. Por eso te digo, algo de lo que vemos aquí en cálculo, o bueno, que vemos en general en este proyecto de razonamiento cuantitativo, funciona o sirve para el análisis o las preguntas de física de la prueba Saber 11. Te van a preguntar movimiento parabólico. El movimiento parabólico, ¿cómo se expresa? Como vimos el ejercicio ahorita de la ranita. Es una curva, una gráfica en forma de curva. Te preguntan exactamente cosas de ese estilo de si al desplazarse 30 metros, la altura de lo que hayan lanzado, por ejemplo, era de 7 metros, pasados 5 metros, ¿cuánto va a ser la altura de lo que hayan lanzado? Entonces va enfocado mucho hacia ese estilo, si te das cuenta. ¿Listo? Entonces, pero bueno, este proyecto como tal no lo enfocaron hacia allá, también teniendo esa claridad de que mucho de lo que vemos en este proyecto de razonamiento cuantitativo te va a servir o te da bases para afrontarte a la prueba Saber 11 también de física, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, van a haber preguntas de biología o química, que también información que hemos visto a través de las diferentes guías te van a servir para afrontar dichas preguntas. ¿Listo? Entonces, no sé si respondí tu inquietud. Bueno, eh, chicas, pues me excuso nuevamente pues, con los problemas de red que hubo, no sé, bastante extraños. Espero no vuelvan a suceder, pues si se dan cuenta, hasta este momento no se había pasado algo de este estilo. Pero bueno, son cosas que pueden pasar en esta nueva realidad. ¿Listo? Eh, pues fue un placer estar aquí con ustedes. Hoy fuimos más poquitos, pues no hay ningún problema. De eso se trata, pues de que siempre haya alguien dispuesto a, y pues el aprendizaje es de esto, ¿no? Realmente para la persona que lo desee, no se debe imponer como. Ya el jueves nos vemos con nuestra guía número 7 y dentro de 8 días pues tendríamos nuestra última clase con la guía número 8, ¿vale? El jueves ya arrancamos con análisis gráfico, 100% gráfico.
eje fundamental de las pruebas, no solo matemáticas, sino en todos sus ámbitos. En la biología van a ver gráficos, en la química pueden ver gráficos, en la física ven gráficos y en matemáticas ven gráficos. ¿Listo? Entonces ya nos vemos el jueves a las 2 de la tarde, si Dios quiere, ¿vale? Se cuidan, voy a dejar de grabar, que no voy a grabar.